Después de unas, no sé si decir merecidas, no sé si está bien que yo lo diga, pero en todo caso, después de unas vacaciones, en las que, bueno, por un lado el personal de Semana Hildebrand salió, pues también en vacaciones, y por otro lado, las vacaciones que también necesitaba yo de la política peruana, voy a regresar a leer el semanario y creo que también a mis proyectos con respecto al podcast que intento en este canal. La verdad necesitaba bastante energía, si bien es cierto, he continuado, permítanme un segundo, mi gato. Si bien es cierto, he continuado. ¿Sucede que quiere saludar? Él también estaba de vacaciones. No, no es cierto, la vida de un gato es la misma. A mí, mira, no le gusta que lo cargue. Ya, Yosheki, anda a dormir. ¿Eh? Bien, decía que no es que haya estado alejado de la política peruana en el sentido de no haberla consumido. He estado viendo los programas que normalmente veo sobre política. Ustedes saben que en el Perú uno no se aburre, pero tampoco es que tenga paz o descanso. Para aquellos que siguen la política sabrán que las leyes contra las organizaciones criminales se han visto debilitadas bastante por el gobierno de turno, por el gobierno de Dina Boluarte y sus secuaces. Sabemos que digamos, el prófugo menos buscado de la nación, Vladimir Cerrón, ha celebrado en algún momento una suerte de congreso con sus partidarios. Y obviamente no se va a detener a Cerrón porque es vital pues, esta unión entre los fujimoristas y los cerronistas en estos momentos. Sabemos, el ministro de Salud creo que ha sido el que ha dicho que en Perú se come bien a pesar de la desnutrición, a pesar de los problemas con respecto a la canasta básica alimentaria. Y para aquellos que también han visto política últimamente, sabrán o recordarán que Patricia Chirinos, por ejemplo, fue abucheada y básicamente pues se le pidió de manera amable que se vaya. Amable obviamente es de manera sarcástica. Y yo pienso que los descontentos populares contra los políticos están bien. Ahora, con respecto al bazazo que le lanzaron, estoy dividido aquí, porque por un lado pienso yo que si tú utilizas la violencia contra la clase política, ¿no? Que nos dirige, que es un asco en su gran mayoría, por un lado pienso que estamos dándole la razón a colectivos como, no sé, la pestilencia, por ejemplo, ¿no? Estamos utilizando sus mismas artimañas, pero por otro lado también comprendo el descontento popular. Eh, ¿Cómo se llama? A Oscorima, por ejemplo, en algún momento le comenzaron a arrojar cosas, dicen que, ¿cómo se llama? Casi lo linchan. Entiendo, porque también no es lo mismo, obviamente, creo yo. No creo, es obvio, porque cuando yo planeo ir a sabotear una presentación de libro, por ejemplo, una vez más, planeo, sé dónde va a pasar y voy, ¿no? Hay todo un plan detrás de eso, una movilización. Y obviamente creo que ustedes y yo sabemos que la pestilencia, por ejemplo, tiene planes y está coludida con el fujimorismo, por ejemplo. En cambio, cuando hay una manifestación popular en contra de un personaje nefasto del gobierno, es eso, una manifestación espontánea y popular. La gente ve a tal o cual persona que representa aquello que detestamos y reacciona al respecto. Es natural, es normal. ¿No? Creo yo que más bien habla bien de nosotros, que estemos poco a poco indignándonos cada vez más, a tal punto en donde no podemos resistir la vista de estas personas. De Jania Pérez de Cuellar, por ejemplo, que fue abucheada en algún momento en el Ministerio de Cultura. ¿No? Y me parece muy bien, o sea, la verdad que se les recuerda a esa clase política la indignación que sentimos en contra de ellos. ¿No? Sin embargo, esto, como dije ya varias veces en este programa, no, a veces no es suficiente. ¿No? Bien, voy a comenzar con la lectura del semanario. Se ha desaparecido bastante. Vamos con el primero, ¿ok? Hay varias noticias en realidad aquí, ¿no? Vamos a comenzar primero con la lectura de los titulares. Dina es la cabecilla. El equipo de fiscales contra la corrupción del poder sabe ahora, gracias a testigos protegidos, que Dina Boluarte recurrió al actual ministro del Interior para que
con los métodos que fueran necesarios, limpiara a su hermano Nicanor en la investigación sobre los Waikis en la sombra. Se trataba de obstruir indagaciones, neutralizar a colaboradores eficaces y perseguir a los policías encargados de descubrir la verdad. Fiscal de la Nación quieren controlarlo todo, eso es en la página 2 y 3, la anterior está en la 4, 5 y 6. Matices, depender de una rata, chalecos de prensa, sospechas en compra millonaria del PJ, del Poder Judicial, monstruos del Cusco, cupos en el feudo de Porky. Hay varias noticias, no las voy a leer todas, obviamente, pero podría mencionar, por ejemplo, que la primera de ellas es la entrevista que se le hace a Juan Carlos Villena, al actual fiscal de la Nación. Vamos a leer un poquito nada más de las preguntas que le hacen, ¿ok? Esta es por Américo Zambrano. El ministro del Interior, Juan José Santibáñez, declaró que la Fiscalía actúa como enemiga de la policía y le ha pedido a usted que se vaya a su casa. ¿Qué reflexión le merecen esas críticas? Villena responde, nosotros no tenemos enemigos. En los 34 distritos fiscales donde hemos tenido reuniones con todos los presidentes de la Junta de Fiscales Superiores, les hemos preguntado si tienen algunas dificultades con la policía, y en ninguno se ha dado esta situación. Lógicamente, en el trabajo hay omisiones, descoordinaciones menores. La policía no es nuestra enemiga, pero el fiscal tampoco puede ser amigo de las autoridades a las que va a investigar. El fiscal tiene que trabajar con objetividad y eso es lo que estamos haciendo. El gobierno y el Congreso se encuentran unidos en un mismo camino para socavar el trabajo que realiza el Ministerio Público. Responde Villena. Claro, funcionarios del Estado que podrían ser condenados por delitos de corrupción pueden ahora recibir perfectamente penas suspendidas. Todas estas normas se están flexibilizando. La prisión preventiva es lo que más se ha debilitado. Con esta norma, si una persona no tiene antecedentes, no se le da una prisión preventiva. ¿Cuál es el objetivo de todas estas normas? Villena responde, habría que preguntarles a los legisladores en algunos casos y en otros al Ejecutivo que expidió decretos legislativos por delegación del Congreso. Pero el Congreso, a su vez, tiene la facultad de revisar los decretos legislativos y no lo hace. Y el Ejecutivo tiene la facultad de observar las leyes que aprueba el Congreso y tampoco lo hace. El Congreso se alista a aprobar también, la próxima semana, un nuevo proyecto de ley para que los policías y no los fiscales se encarguen de las investigaciones preliminares de los delitos. Responde Villena. Todos sabemos, y lo hemos dicho en otros pronunciamientos, que el inciso 4 del artículo 159 de la Constitución claramente indica que es atribución del Ministerio Público conducir la investigación del delito. El policía, cuando tiene conocimiento de un delito, tiene la obligación de comunicarlo inmediatamente. Y el fiscal tiene que conducir esa investigación porque es el titular de la acción penal. Además, sobre él pesa la carga de la prueba. Por eso la tiene que dirigir. El efectivo policial no es el que va a una audiencia a sostener una acusación. El fiscal coordinador del crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina, asegura que el gobierno de Dina Boluarte pretende debilitar al Ministerio Público. ¿Usted también lo cree así? Villena responde. Claro, sin duda, sin duda. Todas estas normas son una consecuencia de las denuncias constitucionales que su despacho ha presentado contra la presidenta, de la investigación en marcha contra Nicanor Boluarte y de los demás casos que comprometen al gobierno y a miembros del Congreso. La Villena responde, yo creo que sí. Nosotros, como hemos dicho, somos un organismo constitucional autónomo y realizamos nuestras investigaciones con objetividad. Cuando ha habido evidencias de indicios de delito, hemos presentado denuncias constitucionales. De diciembre a la fecha, que estoy a cargo de la Fiscalía de la Nación, hemos presentado 35 denuncias constitucionales. ¿Cuántas les han dado trámite en el Congreso de la República? No hay ningún resultado. Las investigaciones que hemos presentado contra la presidenta son porque tenemos que cumplir con nuestro deber de investigar. Mientras tanto, el gobierno persigue a los policías que llenaron la casa de la presidenta, y hay audios en los que el propio ministro del Interior, Juan José Santibáñez, admite que recibió un supuesto encargo presidencial para desactivar a la DIVIAC. Villena responde, por eso nosotros hemos iniciado investigaciones, y en su momento seguramente van a llegar a donde corresponde.
pero el Ministerio Público tiene que seguir trabajando de acuerdo al mandato constitucional. Eso es lo que vamos a hacer. Y todos los fiscales lo estamos haciendo cada uno en el ámbito de sus funciones. El EFICOP señala que los Waikis en la sombra es una organización criminal que cuenta con el soporte del gobierno. Millena responde, pero toda la comunidad lo está observando, toda la ciudadanía lo ve. Alguien puede tener una conclusión diferente. El premier Gustavo Adrianzen también salió al frente para decir que usted no es amigo del gobierno. ¿Le molestó esta crítica? Villena responde, mire, discrepancias, omisiones las hay, cierto. La Fiscalía de la Nación investiga a altos funcionarios. ¿Yo tengo que ser amigo de los que voy a investigar? No, pero tampoco soy enemigo de ellos. Si ellos nos consideran así, bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Ajá. Bueno, esto básicamente es un resumen. Pueden leer la entrevista completa en el semanario de Hildebrand. En un video hace unos días, Rosa María Palacios dijo en Sin Guión, habló sobre por qué la policía no debería estar facultada para investigar en vez de la fiscalía. Y ella habló justamente de los tiempos de tortura, ¿no? Y es eso, o sea, imagínense ustedes que la policía que no está entrenada para conducir investigaciones, para conducir lo que es más que todo interrogatorios, ¿no? Ese tipo de, ¿no? Tienen esta facultad. Lo que podría pasar es que te podrían arrestar, como en los tiempos, yo hablé de esta novela del Sexto, ¿no? En mi otro canal, en Relatos Insomnes, ¿no? Te arrestan, te investigan, te sacan una confesión mediante tortura y te encierran en la cárcel, en donde si tú eres inocente podías pasar días, meses, años, y en donde incluso podría pasarte lo peor, podrían asesinarte dentro de la cárcel, cuando tú en realidad fuiste acusado por un crimen que no cometiste y la confesión se obtuvo bajo tortura. ¿Queremos regresar a eso? Y es irónico porque se está diciendo a la Fiscalía de la Nación que no está investigando, pero a su vez se le está quitando todas las herramientas, todos los dientes para investigar. O sea, Santibáñez, ¿no? El ministro Fujitrol, básicamente es uno de los que está detrás, ¿no? de blindar a la delincuencia. Se está diciendo que ahora se le tiene que informar a los delincuentes cuando se les vaya a intervenir. No sé si saben eso, ¿no? Ahora se les va a llamar por teléfono, oye, por si acaso vamos a ir a tu casa a investigar. ¿Esto en dónde sucede? ¿No? Si ustedes son fanáticos, no sé, de las películas gringas, por ejemplo, van a darse cuenta que, no sé, gente que vende droga, ¿no? Está en la casa y se produce una redada, no, obviamente no se les avisa, se les tumba la puerta y se encuentra a la gente con las manos en la masa. Si yo te digo a ti, no, digamos que yo soy papá, ¿no? Y le digo a mi hijo, ¿cómo se llama? Espero que no estés viendo televisión, ¿ah? En 5 minutos voy a subir y espero que hayas apagado la televisión. Y cuando estoy subiendo las escaleras le digo, por si acaso estoy subiendo a... Lo más probable es que el chibolo apague la tele, ¿no? Yo vea todavía ¿cómo se llama? Sienta todavía en la televisión que está calentita, qué sé yo, no me doy cuenta de lo que está pasando. ¿Y qué voy a hacer? Sonreír. Ah, hey, hijo chévere, inteligente, ¿no? Se está burlando de mí, ¿no? Pero yo sería igual de culpable porque estoy haciendo eso. Estoy utilizando un ejemplo recontra pedestre en realidad, porque un niño no es un criminal, o no debería serlo. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? ¿No? Y por otro lado, ¿no? Es esta idea, ¿no? Acerca de lo de ¿cómo se llama? Nicanor Boluarte, los Waikis en la sombra, no entiendo esto, ¿no? O sea, hay un conflicto de intereses muy fuerte. Se está diciendo que, no entiendo cómo pueden decir con tal caradura, ¿no? Oye, no eres amigo del gobierno, cuando la fiscalía está obligada, su trabajo, investigar a altos funcionarios. O sea, ¿cuál es el mensaje? Entonces, oye, sé nuestro amigo y al mismo tiempo chambea e investiga a la gente. ¿Qué? De verdad, estos políticos diría que viven en una dimensión alterna si no fuera porque, como dije ya al principio del video, hay cada vez más señales de que la gente está descontenta. Pero, como digo una vez más, tiene que pasar algo más, tenemos que hacer algo más para lograr, pues, derrotar a esta suerte, pues, de, no sé, mortífagos que tenemos en el gobierno.
Y hablando de mortífagos, aquí está la señora, ¿no? Dina Boluarte, la cabecilla de los Waikis. Bien, esta también es de Américo Zambrano. Un testigo protegido declaró ante el Ministerio Público que la presidenta Dina Boluarte nombró al abogado Juan José Santibáñez, el ministro Fujitrol, como ministro del Interior para que, desde esa posición de poder, supervise y coordine la defensa de su hermano Nicanor Boluarte, obstruya las investigaciones, neutralice colaboradores eficaces y persiga a los policías que apoyan al equipo de fiscales contra la corrupción del poder, EFICOP. Según la declaración del testigo protegido TP-11-2024, que obra en la carpeta fiscal número 11-2023, el entonces ministro del Interior, Walter Ortiz Acosta, le ofreció a Santibáñez el cargo de jefe del gabinete de asesores de su despacho con la condición de que asesore y coordine la defensa del hermano de la mandataria, Nicanor Boluarte, quien es investigado por el caso denominado Los Waikis en la sombra. Abro comillas. Santibáñez aceptó, pues su verdadera intención era congraciarse con la presidenta Dina Boluarte para conseguir ser designado como ministro del Interior, relata el testigo protegido. Abro comillas de nuevo. Es por eso que el 7 de abril de 2024, el entonces ministro del Interior suscribió la resolución ministerial que designó como jefe del gabinete de asesores del Ministerio del Interior a Juan José Santibáñez Antúnez, declaró. 2 días después, el 9 de abril, Santibáñez se reunió en la sede del Ministerio del Interior con el abogado Luis Vivanco Gotelli, quien era su amigo y con quien había trabajado en casos anteriores. De acuerdo con el EFICOP, en dicho encuentro, que duró desde las 7:57 am hasta la 1:16 pm, el hoy ministro del Interior le pidió a Vivanco ayuda para organizar la defensa del investigado hermano de la presidenta. Debido a esta razón, Luis Vivanco Gotelli, acompañado del también abogado Harold Saavedra Zúñiga, volvió esa misma tarde al Ministerio del Interior para reunirse con Santibáñez. La cita duró desde las 7:23 pm hasta las 9:01 pm, según el registro de visitas de dicha cartera. Bien, vamos viendo por dónde van los tiros, ¿no? Y es otra cosa, ¿no? Santibáñez, y para aquellos que más o menos lo van conociendo, han dicho muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el audio, que ustedes sabrán de que en algún momento él a su pata, porque no a su pata, ¿no? A Culebra le dijo que controle al huevón de la encerrona, ¿no? Y luego dijo, no, pero ese audio no es mío, quizás Carlos Álvarez imitándome, ¿no? Pero claro, en otro mensaje que le manda a Culebra, le dice justamente, no pensé que me ibas a cagar así, y ahí le pone Culebra, justamente, ¿no? O sea, no seamos los tontos, pues, ¿no? Hay ahora otro mensaje que ha salido a la luz en donde dice, aquí voy a leer eso también, sobre cómo Dina Boluarte le pidió que fregara al EFICOP, ¿no? Que fregara a Colchado, Harvey Colchado, no, a la DIVIAC, ¿no? Perdón, a la DIVIAC. Y básicamente y el mismo Santibáñez dice, para ascender todo vale, ¿no? Estamos en este mundo ahorita, así es la política peruana en estos momentos. No importa lo que hagas con tal de ascender. Muy bien, sigamos. El testigo protegido, TP-11-2024, manifestó al EFICOP que Santibáñez no solo fungió de abogado en la sombra de Nicanor Boluarte, sino que también propició acciones para que la Inspectoría General de la Policía resolviera suspender temporalmente al coronel Harvey Colchado, líder del equipo policial que allanó por la fuerza la casa de la presidenta, de la jefatura de la División de Investigaciones de Alta Complejidad, o DIVIAC. Colchado fue apartado de su cargo por supuestas infracciones graves y muy graves el 13 de abril pasado. Ya hemos hablado de esto también en el canal, ¿no? Básicamente lo sacan por lo de la torta. 4 días después, Boluarte premió a Santibáñez con el cargo de flamante viceministro de Orden Interno, en retribución de haber ayudado a conseguir el objetivo de destituir al coronel PNP Harvey Colchado de la coordinación del equipo especial PNP de apoyo en EFICOP. La presidenta Dina Boluarte, el 17 de abril de 2024, suscribió la resolución suprema que designó como viceministro de Orden Interno a Juan José Santibáñez Antúnez, declaró el testigo protegido a la Fiscalía. Abro comillas.
Y es a partir de ese momento que Santibáñez se convierte también en el jefe inmediato de Jorge Luis Ortiz Marreros, director general de Gobierno Interno y principal coinvestigado de Nicanor Boluarte en el caso Los Guayquis en la sombra. De ahí voy a hablar de este tío, justamente, ¿no? Jorge Luis Ortiz Marreros. Desde entonces, como viceministro del Interior, Santibáñez tuvo más poder para obstaculizar la investigación seguida contra el hermano de la jefa de Estado, según las investigaciones del EFICOP. El abogado Luis Vivanco Gotelli acudió al Ministerio del Interior para reunirse nuevamente con Santibáñez el 19 de abril entre las 7:53 y las 9 p.m. y el 30 de abril entre las 10:34 y 11:08 de la mañana. Vivanco debía continuar coordinando con Santibáñez la estrategia de defensa de Nicanor Boluarte. Sin embargo, había que justificar su presencia continua en el Ministerio del Interior. Por este motivo, a Santibáñez se le ocurrió invitar a una serie de abogados para discutir el tema de la lucha contra la criminalidad organizada transnacional en una única reunión de trabajo. Fue solo una excusa para acreditar las visitas de Luis Vivanco Gotelli a dicha cartera, según el testigo. O sea, ¿qué tal concha, no? La verdad. Este ministro del Interior, que se supone que tendría que estar velando pues, por la gente, ¿no? Combatiendo la delincuencia, que hay unas noticias en el Semadre Hildebrand que quizá hayan visto también en la televisión, es sobre la extorsión que sufren los transportistas públicos en estos momentos, bandas organizadas cada vez mejor por la desidia de la policía, por la desidia de las autoridades. O sea, qué bacán, ¿no? Vamos a defender, ¿no? Al hermano de la presidenta. También, ¿cómo se llama? José Santibáñez tiene casos y están pagando esos abogados con dinero del Estado. Y mientras que sucede esto en la vida real, mucha gente sigue siendo amenazada, extorsionada, perseguida. Y ni siquiera solamente hablo de Lima. Ustedes ya he leído noticias de, por ejemplo, líderes indígenas que son asesinados, amenazados constantemente por defender sus derechos. ¿Y qué responde este ministro Fujitrol? Nada. Claro, sale después abrazándose con Dina Boluarte, qué chévere, apoyo. Es terrible. Bien. En total, entre el 9 de abril y el 8 de mayo de este año, Santibáñez y Vivanco se reunieron por lo menos 5 veces en las oficinas del Ministerio del Interior para coordinar acciones relacionadas a la defensa técnica del hermano de la presidenta. El 10 de mayo, el EFICOP, junto a personal de la DIVIAC, ejecutó una orden judicial de detención preliminar contra el Nicanor Boluarte, Mateo Castañeda, quien en ese momento era el abogado de la presidenta, y otros investigados relacionados al caso Los Guayquis en la sombra. Ok. Santibáñez, que ya estaba al tanto de la detención del hermano de la presidenta, solicitó una reunión inmediata con el abogado Luis Vivanco Gotelli, abro comillas. Santibáñez se comunicó con el abogado Luis Vivanco Gotelli y le pidió que concurra a las instalaciones del Ministerio del Interior para que se reúnan y coordinen específicamente la defensa técnica de Nicanor Boluarte Segarra, narró el testigo protegido. Abro comillas. Es en este encuentro donde el entonces viceministro del Orden Interno, Juan José Santibáñez Antúnez, le indicó a Luis Vivanco Gotelli que por orden de la presidenta de la República iba a asumir la defensa técnica de su hermano Nicanor Boluarte, pero como su cargo de confianza le impedía ejercer una defensa activa, le pidió a Vivanco que sea él quien se apersone como abogado del hermano de la presidenta y que esté presente en las diligencias que se realicen durante los días de detención, lo cual fue aceptado por el abogado Luis Vivanco. El testigo protegido TP 11-2024 también reveló otro hecho grave al EFICOP. Según su declaración, Santibáñez, supuestamente por orden de la presidenta Dina Boluarte, hizo todo lo que estuvo a su alcance para proteger al director general de Gobierno Interior, Jorge Luis Ortiz Marreros, el que había mencionado hace un rato, quien se encontraba prófugo de la justicia por sus nexos con Nicanor Boluarte y la organización criminal Los Guayquis en la sombra. El temor del gobierno era que Ortiz Marreros, quien designó a los subprefectos regionales, provinciales y distritales,
así como los prefectos regionales por órdenes de Nicanor Boluarte, fuese capturado, se cogiera la colaboración eficaz y delatara al hermano de la presidenta. Abro comillas. Entonces, para evitar toda esta situación, que pondría en evidencia todo el actuar ilícito de la organización criminal liderada por Nicanor Boluarte, el entonces viceministro de Orden Interno, Juan José Santibáñez, aprovechándose de su cargo al ser jefe directo de Jorge Luis Ortiz Marreros, se comunicó con este en circunstancias que se encontraban como no habido y le indicó que él se haría cargo de su defensa técnica, condicionándolo a que no delate a Nicanor Boluarte, lo cual fue aceptado por Ortiz Marreros. Manifestó el testigo protegido al EFICOP. Luego de esto, según la versión del testigo, Santibáñez le habría indicado al prófugo Ortiz Marreros, abro comillas, que tenía que desaparecer el equipo celular que utilizaba porque tenía información que perjudicaría a Nicanor Boluarte y a él mismo, por lo que Ortiz Marreros extrajo la tarjeta SIM de su equipo celular y seguidamente habría ocultado el celular. Pero para continuar en comunicación con Santibáñez, Ortiz Marreros colocó la tarjeta SIM en otro celular. La mañana del 11 de mayo pasado, Santibáñez se comunicó con su sobrino, el abogado Carlos Albizuri Marín, para pedirle que asuma la defensa de Ortiz Marreros, a lo que el letrado aceptó, según el testigo. Lo que ocurrió después parece sacado del guión del Padrino, abro comillas. Ese mismo día, Santibáñez recibió información por parte de la Dirección de Contrainteligencia de la Digimin, la cual consistía en que el personal de la DIVIAC estaba por ubicar y capturar a Jorge Ortiz Marreros, y como ello representaba un peligro, ya que podía iniciarse un proceso especial de colaboración eficaz con este investigado, Santibáñez se comunicó con su sobrino Carlos Albizuri y le indicó que era necesario convencer a Jorge Ortiz para que se presente en las instalaciones de la DIVIAC y se ponga a disposición del EFICOP, porque la DIVIAC estaba por ubicarlo y detenerlo, relató el testigo protegido TP11-2024. El abogado Carlos Albizuri llamó a Ortiz Marreros y le indicó que debía entregarse a la policía según el EFICOP. Luego de ello, Santibáñez se comunicó con el capitán PNP Junior Izquierdo Yarleque, conocido como Culebra, del que hablé hace un rato, y le señaló que Ortiz Marreros se había contactado con él para informarle que se presentaría con su abogado en la prefectura. Culebra dio cuenta de ello al personal de la DIVIAC. Apenas 5 días después, el 16 de mayo pasado, la presidenta Dina Boluarte aceptó la renuncia del ministro del Interior, Walter Ortiz Acosta, y designó en su reemplazo al íntimo abogado Juan José Santibáñez. O sea, Santibáñez logró lo que quería, ser ministro del Interior. Desde su juramentación, Santibáñez ha continuado desplegando diversas conductas contrarias a la ley, utilizando para ello el poder que le confiere su cargo para encubrir al hermano de la presidenta, obstaculizar las investigaciones del Ministerio Público y perseguir a los policías que trabajan en conjunto con el EFICOP, según la Fiscalía. Santibáñez, sin embargo, no podría actuar sin el respaldo y el consentimiento de la mandataria. En los hechos, según la tesis del EFICOP, quien está a la cabeza de la presunta organización criminal Los Huayquis en la Sombra no es otra que la presidenta Dina Boluarte. No sé si han visto El Padrino. Si han visto El Padrino, me parece que esta escena, al menos yo la relacionaría con El Padrino 1, cuando están tratando de asesinar al turco, no sé si se acuerdan, y Sonny Corleone, el hijo mayor, recibe la llamada de un topo que tiene la policía para ubicar dónde van a estar y poder, para que Michael Corleone, Al Pacino, interpretado por Al Pacino, logre asesinar al turco y al otro policía corrupto, ¿no? O sea, básicamente hay tentáculos, pues, del poder que se han infiltrado en varias organizaciones que están investigando al poder y a sus crímenes. Y obviamente Dina Boluarte, pues, al ser la jefa de los Huayquis y blindar a su hermano, tener este pacto, pues, con el fujimorismo, con Acuña, etcétera, se está tratando de blindar muy bien, ¿no? Bien. Hay una noticia más, TC a su servicio. Keiko Fujimori pasará un formidable fin de año. El Tribunal Constitucional, que es parte de la coalición gubernamental, se prepara para aliviarla del cargo de integrar una organización criminal. Esa es por Bruno Moretti, la recomiendo, ¿no? Es bastante... Básicamente lo que está haciendo Keiko es, y eso tiene que ver también con lo que está pasando con lo de organización criminal, está logrando que su caso se desestime.
¿ok? O sea, están allanando su camino para postular a la presidencia. Ahora, mucha gente, ya hemos hablado de eso también en el canal. Perdón. Hace bastante frío, ¿no? Mm. No me he formado saludos de tiempo, pero las alergias a veces molestan todavía. Bien, decía, ¿no? Que, claro, vamos a leer un poquito nada más de esto, ¿ok? Keiko Fujimori ha resultado toda una maestra de Aikido, eso me hizo reír. El arte marcial que utiliza la fuerza del oponente para abatirlo. Con una torcedura de codo, la heredera del Fujimorato se ha librado de la acusación por obstrucción a la justicia, propinándole un golpe certero al equipo especial Lavajato. La siguiente llave será una torcedura de muñeca para eludir la acusación por crimen organizado. La sentencia del TC, que excluyó al abogado Arsenio Oré del caso Cócteles, fue el inicio de la estrategia. La victoria amañada en el Constitucional gatilló que otros 15 implicados en el juicio oral, incluyendo la señora K, queden libres de la acusación por obstrucción a la justicia. El fallo del TC tuvo 6 votos a favor. El magistrado Manuel Monteagudo fue el único que votó en contra del pedido de Oré. Sus colegas argumentaron que el fiscal José Domingo Pérez no podía ser investigador y víctima de un mismo caso. Para Monteagudo, igual que para buena parte de los constitucionalistas decentes, el agraviado es el Estado y no Pérez. Este fue el mismo argumento que avalaron los magistrados de 2 instancias constitucionales del Poder Judicial, que no le dieron la razón a Arsenio Oré. Por eso, para Keiko Fujimori, hacerse con el Tribunal Constitucional a su medida para que hiciera una reinterpretación auténtica del delito de obstrucción a la justicia resultaba imperioso. Pedro Grandes, constitucionalista y docente de la Pontificia Universidad Católica, sostiene que no existe una norma que obligue a un fiscal a no investigar un nuevo delito relacionado directamente con el caso que investiga. Abro comillas. Los fiscales investigan hechos que pueden conocer circunstancialmente y eso no los desautoriza. Ellos no son jueces que juzgan el caso. Su tarea es perseguir el delito sin importar cómo lo conozcan. La objetividad que se les exige no tiene que ver con cómo se enteran, sino que se trata de que sean rigurosos al investigar, afirma el especialista. Ok, efectivamente. Ahora, los invito a leer más de esto, pero básicamente sí, se está poco a poco desmantelando el caso. Han comenzado por atacar a José Domingo Pérez, básicamente decir que, bueno, a desestimar por un lado su investigación, ¿no? Y al mismo tiempo, como ya hay otras leyes que están básicamente hechas a la medida para salvar a Keiko y sus secuaces, como la de organización criminal, ¿no? Porque no se han dado cuenta que han cambiado los criterios para investigar las organizaciones criminales. Se ha atacado la ley para librar a esta gente. Así estamos, como lo digo, ¿no? Estamos fregados, pero si algo me reconforta, como digo, en todo este aquelarre, pues, ¿no? Esta es la victoria de los mortífagos por acá, es que creo que la gente se está indignando. Pero hay que hacer algo más, ¿no? Hay que indignarnos más, primero que nada, hay que indignarnos más. Porque todo, como lo dijo Villena, todo esto está pasando en nuestra cara. En nuestra cara, así tal cual. Terror en la ruta, no la voy a leer, pero chequéenla. Como dije, es esta noticia sobre lo que está pasando con los transportistas. Miren, sinceramente hablando, y de hecho a mí me gustaría hacer eso en el podcast, me gustaría hacerlo de las dos caras, ¿no? De hecho, si algún cobrador o conductor de transporte público ve el canal y quiere dar sus descargos y hablarme de por qué, cómo funciona esto del correteo, del chanteo, del transporte ilegal, ¿no? De cómo tiene que pagar para sobrevivir, bienvenido sea. Yo lo entrevisto, porque primero voy a entrevistar seguramente a un universitario, a gente que haya sido violentada por el transporte público. Pero esto es parte, pues, de un mismo problema, de la ilegalidad, que encima ahora se ve más amenazada y exacerbada también por la criminalidad. Estamos fregados, ¿no? Necesitamos una reforma de transporte que hace mucho tiempo no se da. Porque por ejemplo, los alcaldes se la han tumbado una y otra vez en búsqueda de popularidad y de votos. Más que transformar la ciudad, los alcaldes de Lima, desde Castañeda hasta Porqui, ¿no?
lo que han hecho nada más es quedarse de brazos cruzados para ganar votos. Y medidas populistas, ¿no? Vamos a construir escaleras por acá, ¿no? Vamos a pintar un poco y poner nuestro nombre en las placas sin cambiar problemas de fondo. Estamos atacando síntomas y no la enfermedad. Alejándome un poco de política peruana, porque eso a mí me interesa, la verdad, y lo leo, aparte de lo que me interesa también, voy a leer esta de Daniel Espinosa, que es sobre Telegram. Ahora le tocó a Telegram, ¿no? Telegram es uno de los pocos medios de comunicación a través de los cuales el mundo está observando los crímenes de lesa humanidad israelíes. Eso es cierto. Yo tengo TikTok, ¿ya? Para que me ven en TikTok saben eso, ¿no? Y de hecho en el teaser lo voy a mencionar. Y yo recuerdo que hace varios meses puse en mi estado de TikTok, que no tanta gente ve porque tenía mucho menos contactos, menos seguidores en ese tiempo, una caricatura criticando a los israelíes. Era una caricatura en la cual un israelí con una metralleta, pues, ¿no? Una Uzi quizá, ¿no? Se miraba al espejo y se veía a sí mismo pero con un uniforme nazi. Y me banearon esa foto. Me prohibieron subirla en TikTok. Y encima me hicieron shadowbanning. Esto de que, por ejemplo, mis siguientes 2 videos tenían muy pocas vistas, ¿no? Y obviamente de tener, no sé, mínimo 1000, pasé a tener 80, 100. Es raro, ¿no? Y aquellos que saben que shadowbanning, me imagino, básicamente es cuando la red social se encarga de ocultar tu contenido, no negarlo, pero ocultarlo, como una sanción. Entonces, ¿qué sucede? Y es una caricatura, ni siquiera un video. Yo pienso que muchas redes sociales no están compartiendo las noticias de lo que está pasando en Gaza, del ataque israelí a Gaza. Y obviamente esto es censura. O sea, una parte del mundo está matando a otra parte del mundo, un país está matando a otro, ¿no? Impunemente, y nadie dice nada. O en todo caso, muy poca gente. Eso es terrible. Bien. La censura sigue a toda marcha en Occidente, donde los medios de información que no pueden ser controlados serán silenciados. El último sábado 24 de agosto, el dueño de la aplicación de mensajería Telegram, el ruso nacionalizado francés Pavel Durov, de 39 años, fue arrestado por la policía francesa tras aterrizar en París. Se le acusa de no colaborar con la moderación de ciertos contenidos y la supresión de ciertas actividades en su plataforma digital, de las cuales sería, entre comillas, cómplice. En realidad, a Telegram se le está persiguiendo por ser la firma tecnológica que menos coopera con los gobiernos occidentales en sus intentos de controlar la información. TikTok, otra de las plataformas digitales perseguidas, suele cooperar un poco más, aunque no lo suficiente. Un poco de contexto. En abril de 2018, las políticas de privacidad y protección de datos de Telegram llevaron al gobierno ruso a tomar medidas para restringir el acceso a la plataforma, que hoy cuenta con casi 1.000 millones de usuarios a nivel global. Durov, instalado en Dubái, se rehusó a acatar una norma legal que hubiera obligado a su plataforma de mensajería a entregar las contraseñas de sus sistemas de encriptación de mensajes cada vez que el Servicio de Seguridad Federal ruso lo solicitara. ¿No? Todo el día está trabajando, dando clases, ya la voz está sufriendo ya. Durov dijo que las demandas de esa agencia, sucesora de la KGB soviética, eran técnicamente inviables y además violaban los derechos de los rusos a la privacidad de sus comunicaciones. El asunto es que al CEO de Telegram no le ha ido mejor en el alguna vez democrático y liberal Occidente. Aquí debemos mencionar que la libertad de expresión no es un derecho absoluto. Sin embargo, nuestra posición es que la censura que avanza sobre Occidente no tiene otra intención que proteger el decadente sistema político-económico imperante de cualquier forma sustantiva de disidencia. El genocidio en Gaza no ha hecho más que acelerar el proceso. A principios de este año, el gobierno de EU, de Estados Unidos, ¿no?, fue tras TikTok, la red social usada por 170 millones solo en este país. Como reporté en esta columna el pasado 22 de marzo, detrás de las demandas de censura contra esta plataforma desobediente estaba, entre otros poderosos intereses, el régimen israelí de Benjamín Netanyahu. Como informó The Economist también en marzo,
la iniciativa del legislativo estadounidense para obligar a los dueños chinos de TikTok a vender su plataforma a intereses occidentales, abro comillas, ganó impulso en parte como consecuencia de la preocupación ocasionada por cómo maneja la desinformación y el contenido antisemita luego del ataque de Hamas contra Israel de octubre. Resulta indispensable traducir la terminología usada por la propaganda. Abro comillas. Desinformación no significa información falsa o engañosa, sino inconveniente. Por su parte, abro comillas, contenido antisemita hace referencia, en este caso, a toda crítica o denuncia contra el régimen sionista. Encontramos varias claves para entender el reciente arresto de Pavel Durov en un reciente artículo de Haaretz, 21 de agosto de 2024, uno de los diarios más importantes de Israel. Ahí se informa sobre el hackeo de información confidencial del Ministerio de Justicia israelí y su posterior publicación en canales de Telegram. El artículo señala cómo, abro comillas, a pesar de la masiva inversión en medidas defensivas de ciberseguridad, la escala de las filtraciones parece ser la más severa en la historia de Israel. Cuando esa información sensible es filtrada al público a través de distintas plataformas digitales, las autoridades israelíes envían solicitudes a los gigantes tecnológicos para que las retiren de circulación. Como explica Haaretz, abro comillas, recientemente varias cuentas fueron dadas de baja por Telegram luego de publicar material hackeado. Entonces no es que Telegram no coopere, sino que no es tan dada a cooperar como Google, Microsoft, Amazon o Meta, dueño de Facebook, Instagram y WhatsApp. Esas cifras, tomadas del mismo artículo de Haaretz, nos permiten observar mejor las diferencias. Abro comillas. De acuerdo con numerosos oficiales de Israel, su Ministerio de Justicia ha enviado a Facebook 40.000 solicitudes exitosas para dar de baja contenido ilegal. Incluso TikTok ha dado de baja 20.000 publicaciones denunciadas por Israel. En Telegram el número solo llega a poco más de 1.300. Según Haaretz, Telegram es considerada, abro comillas, hostil a requerimientos gubernamentales y ha probado ser un enorme desafío desde el inicio de la guerra. Mientras otras plataformas han hecho una cuantiosa inversión en moderadores, permitiendo que gente y organizaciones ayuden a monitorear el contenido, Telegram no lo ha hecho. La aplicación emergió como la plataforma más importante a través de la cual Hamas hace guerra informativa. En cambio, la guerra informativa israelí se conduce a través de la gran prensa y las instituciones del establishment que jamás le llamarán terrorismo a las continuas masacres de civiles inocentes en la franja, ni siquiera cuando los francotiradores israelíes disparan directamente contra niños palestinos. The Guardian, 2 de abril de 2024. O acaban con familias enteras arrojando bombas sobre sus casas. Associated Press, 16 de junio de 2024. Este doble estándar es el rasgo que define a la prensa tradicional. Más importante aún, Telegram es uno de los pocos medios de comunicación a través de los cuales el mundo está observando los crímenes de lesa humanidad israelíes. Como mencionamos, Haaretz explica que las otras plataformas permiten un mayor monitoreo. Lo que no dice el medio israelí es que, tal como reveló Edward Snowden en 2013, estas plataformas trabajan en íntima colaboración con el complejo militar industrial comandado por Estados Unidos, permitiéndole a sus agencias de espionaje y vigilancia el acceso directo a la información de sus usuarios a través de puertas traseras o backdoors. En su momento, lo revelado por Snowden, ahora exiliado en Rusia, fue aireado por todos los medios de prensa de Occidente. No les quedó de otra. Sin embargo, desde entonces, toda referencia al programa PRISM de la National Security Agency estadounidense, de la NSA, parece haber sido borrada de récord y no entra en la narrativa cuando se trata de explicar el reciente arresto de Durov y otros temas relacionados. El pecado de Telegram es no formar parte de ese tinglado de firmas tecnológicas privadas que le deben su prominencia y éxito comercial, en buena parte, a su subordinación al gobierno más poderoso del mundo, que lo premia con toda clase de favores. El arresto de Durov es otro paso hacia un occidente oligárquico, sin libertad de prensa e información, tal como en su momento lo fue la persecución de Julian Assange y Wikileaks. Ya he hablado de ese programa en el canal, ¿no? De Last Week Tonight, ¿no? De John Oliver.
Y él entrevista, también creo que he hablado de esto, a Edward Snowden. Y una de las cosas que más me dolió de ese programa fue cuando vi cómo la gente, solamente unos años después, había olvidado quién era o quién es, porque sigue vivo, menos mal, Edward Snowden. Esto a mí me pareció muy, muy fregado de aceptar, porque el pata se jugó la vida para enseñarle a la gente cómo nos están cagando, cómo de algún modo se apropia de nuestra información. Y la gente, es muy fácil que olvide estas cosas. He hablado de la película Network, también voy a seguir hablando de películas seguramente que hablen de prensa. Pero es doloroso, es bien fregado. Y lo que pasa con Duro es criminal, ¿no? Es bien fregado saber que realmente la libertad de expresión como tal es un lujo cada vez más escaso. Bien, para terminar, creo que el programa va a salir un poquito más largo, ¿no? No estoy muy seguro, no me he fijado en el tiempo. No, bueno, pues retorno, ¿no? Disculparán la hora también, pero he estado trabajando, ¿no? Es un poco fregado. Voy a tratar de hacerlo los viernes, pero si no, tengo que salir los sábados por esta hora. Estos momentos es un poco, como digo, complicado. Hacerlo más temprano. Muy bien, esa es la última. Matices. No, bien. Está muy gracioso. Chifa Kamluwantan. Depender de una rata. La de Hitler. Es peligroso salir de vacaciones, puede uno volverse loco. Porque al regresar todo está allí, impertérritamente. El dinosaurio, la presidenta idiota, el ministro especialmente turbio, el TC de los magistrados al peso, el Congreso del crimen organizado, el herpes del fujimorismo, la prensa que anda de puntillas y farfulla solemnidades. Es como si uno no se hubiese ido, como si todo hubiera sido una ilusión, como si despertáramos al día siguiente del mismo aburrimiento en el país inmóvil de las repeticiones. Jorge Bruce aludía hace poco a aquella película que cronaba hasta la exasperación los días de una marmota reincidente. Pues eso es. En el Perú, a falta de marmotas, una rata se asoma a la ventana de un solar polvoriento y profetiza: vivirás el mismo día. Y en eso estamos, siempre en el vestíbulo de la fábula, en el porche de las realizaciones, a las vísperas de las hazañas. Un cuasi país de pasmados ciudadanos. ¿Cuándo se jodió Zabalita? ¿Cuándo se resignó? Cuando normalizó lo inaceptable. Cuando asumió la gran mentira de una historia contada por el patriotismo más infantil. Un país que vende cerros y comidas y que, entre otros deméritos, ha depravado la educación pública universitaria, no debería pensar en un futuro colosal. Y sin embargo, seguimos diciendo que el destino es nuestro y que derrotaremos a Goliat. Los comentarios reales son nuestra Torá. La derecha nos hizo creer siempre que seríamos grandes obedeciendo. La izquierda propuso que la tortilla se volteara y que una dictadura inversa era la solución. El resultado siempre fue el mismo: cadáveres, resentimiento, frustración. De extrema incultura salen extremismos. De la educación pueden emanar centrismos más justos, soluciones más complejas, equidistancias sabias y quizá exitosas. Del capitalismo salvaje nació Marx y del zarismo antisocial surgió Lenin. Si la burguesía de la revolución industrial no hubiese hecho de la codicia una diosa, habría sido Karl Kautsky, un socialdemócrata, el líder mundial de las izquierdas. Nos habríamos ahorrado millones de muertos y décadas de un experimento social que terminó desprestigiando la insumisión. La actual polarización política del Perú nace de la pobreza de nuestra agenda, de la miseria de nuestra vida académica, de la indigencia de nuestros debates, de la fuga de nuestra inteligencia. Los argumentos que se leen o escuchan son banales y ad hominem porque las ideas parecen proscritas en la barbarie que hemos ido construyendo.
sin partidos políticos, sin líderes, prescindiendo de visiones del mundo y de propuestas nacionales que merezcan ese título, el Perú se ha entregado a una mafia. Un puñado de delincuentes gobierna el país, mientras el narcotráfico, la devastación forestal y la minería ilegal crecen a la sombra de este régimen repugnante. No ha habido un golpe de Estado formal ni se ha requerido de tanques o proclamas. Lo que se ha producido es que bandas de ocupas han entrado al Congreso y al Palacio de la Plaza de Armas y han cambiado destino y cerraduras. Son ellos los que dictan las reglas y los que nos han convertido en este simulacro de país. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo sigamos permitiendo. Dependemos de una rata asomada a la ventana de un solar polvoriento. Me gusta mucho esta nota, me gusta sobre todo esta parte de cuando nos resignamos, ¿no? Cuando nos resignamos y pensamos que esto es, que obedecer es la solución. Yo hoy día hablaba, a ver, como todos aquí me imagino, he estudiado en el colegio. Para aquellos que me ven aquí, se dan cuenta, por ejemplo, que tengo el cabello largo. A mí me gusta tener el cabello largo. Es cuando me lo corto, cuando tengo mucho calor, ¿no? Pero me gusta tener el cabello largo. Puede sonar intrascendente, pero estaba el otro día hablando con estudiantes y llegamos a la conclusión de que los colegios están, bueno, no es algo nuevo quizá para ustedes, pero los colegios se basan en parte, buena parte se basa en lo que es una estructura militar, ¿no? Esto de, no sé, pues, ¿cómo se llama? La formación, el himno y estas cosas, ¿no? Pero nadie te explica por qué. Nadie te explica por qué. Yo recuerdo educación cívica, para mí era un curso de mierda, era una broma, nunca te explicaban nada. Era memorizar cosas, ¿no? El himno, la bandera, la patria, ¿no? Estas son estupideces, mientras que no hagamos cosas para realmente enorgullecernos siquiera un poco, ¿no? De una identidad conjunta que no tenemos, ¿no? Cortarme el cabello, era eso. Yo me acuerdo que en quinta secundaria yo llegué con el cabello largo después de las vacaciones y me dijeron, no, tienes que cortártelo. Y yo dije, no, ¿por qué me lo voy a cortar? No tiene sentido. Y recuerdo que dije, ¿no? O sea, ¿sabes qué? O sea, mis notas son buenas, ¿no? Se va bien en el colegio. ¿Qué tiene que ver mi cabello aquí? Y me dijeron, básicamente al final, el subdirector, que hasta ahora es mi pata, me dijo, ¿no? Oye, bueno, tienes razón. O sea, sí, es verdad, solamente que hay reglas, ¿no? Y las reglas tienen que cumplirse. Me corté el cabello no porque creyera en sus reglas, sino porque me gustó que al final fue honesto, ¿no? Me dijo, bueno, nos gusta o no, es así. Pero cuando ya fui mayor, fui creciendo y todo, me dije, pero ¿por qué tiene que ser así? ¿No? ¿Por qué no podemos desafiar aquello que nos dicen que es? Creo que por ahí debemos comenzar. Y nos han convencido de que las cosas son como son. Pero ya creo que he hablado en el canal, en algún momento, si no lo he hablado, lo voy a hablar. Si lo hablé, disculpen la senilidad, pero luchas, conquistas que ahorita damos por sentado, la jornada de 8 horas, qué sé yo, se dieron porque la gente luchó y dijo, ¿sabes qué? No, hasta acá no más. No sé si han escuchado la palabra boicot. Yo investigué la palabra boicot para mi primera novela, ¿no? Boicot viene de un apellido irlandés. Una persona, en ese tiempo los irlandeses pues estaban obligados, ¿no? a vender, si es que no me equivoco, sus propiedades al gobierno británico, ¿no? Sus plantas, sus cultivos, ¿no? Pero en algún momento Parnell, uno de los líderes de la resistencia, de la lucha irlandesa por la independencia, dijo, no vamos a venderle a esta gente, ¿no? Y un tipo, pues, no quiso obedecer esta medida que iba por la independencia. Así que, ¿qué hicieron? Comenzaron a fregarlo todos. Se comenzaron a ya no venderle, no se trató con él, ¿no? Hasta tal punto que el tipo, pues, se vio completamente acorralado y tuvo que irse de allí, ¿no? De Irlanda. Se colonó. Y su apellido era Boicot. Fue tal la medida que su apellido se volvió símbolo y hasta sustantivo, ¿no? hasta infinitivo, boicotear, ¿no? Boicot. ¿Sí? Sustantivo, un infinitivo, boicotear un verbo, ¿no? Básicamente es sabotear a alguien, ¿no? Imagínense. Entonces, sí hay maneras de combatir la injusticia, de combatir el desequilibrio. Pero somos muy flojos o creemos que esto es así, pero no es así. Si fuera así, todavía la esclavitud seguiría pues siendo, por ejemplo, imperante, ¿no? Las cosas cambian.
Pero las cosas no cambian porque digas, por favorcito, vamos a cambiarlas. Bien, esa es mi toma por el día de hoy. Vamos a seguir resistiendo, indignándonos. Buen fin de semana. Lean, por favor, el semanario de Hildebrand. ¿Y dónde está el perrito simpático? Aquí está. Y Pliné, Yapé, qué sé yo. Yo espero ya recomenzar mi proyecto de blog aquí y también les pido que me visiten en redes sociales, Prisionero del Insomnio, en Instagram, en TikTok, suscríbanse al canal, like, esas cosas, ¿no? Me ayudan bastante. Vean mis otros videos, por favor, porque eso también me ayudaría bastante a seguir, ¿no? A veces uno se cansa, la verdad, así que pueden ayudar con eso, genial. Y vean mi otro canal, Relatos Insomnes, en donde hablo sobre literatura y sobre cine. También me haría un gran favor con respecto a ese proyecto que me entusiasma bastante. ¿Ok? Buen fin de semana. Nos vemos.